Reconoces el género narrativo. Un viaje a través de historias. El género narrativo es un universo vasto y complejo. Un tapiz tejido con hilos de palabras que nos transportan a mundos imaginarios y nos permiten conectar con la experiencia humana. Es un viaje que comienza con una voz, un narrador que nos susurra al oído, contándonos una trama llena de eventos y conflictos. En el corazón de la narrativa encontramos personajes que cobran vida, cada uno por sus motivaciones, sueños y miedos. Son seres complejos, con virtudes y defectos, que se enfrentan a desafíos, toman decisiones y aprenden sus experiencias. A través de sus ojos podemos explorar la complejidad del ser humano, sus emociones, sus relaciones y sus luchas por encontrar su lugar en el mundo. La ambientación es el escenario donde se desarrolla la historia, un lugar y un tiempo específicos que le dan la vida a la narrativa. Puede ser un mundo fantástico, una ciudad bulliciosa, un paisaje desolado o incluso la mente de un personaje. La ambientación nos sumerge en el contexto de la historia, nos permite sentir la atmósfera y comprender mejor las acciones de los personajes. El conflicto es el motor que nos impulsa la trama, el problema o la lucha que enfrentan los personajes. Puede ser un conflicto externo, como una lucha contra la propia naturaleza, o un conflicto externo, como una batalla contra un enemigo. Es a través del conflicto que la historia cobra en tensión, nos mantiene en vilo y nos invita a reflexionar sobre las decisiones que toman los personajes. La resolución es el desenlace de la historia, la forma en la que se resuelve el conflicto. Puede ser un final feliz, un final trágico o un final abierto a la interpretación. La resolución nos deja con una sensación de satisfacción, que cierre o de intriga dependiendo del tipo de historia que hayamos leído. El género narrativo es un regalo invaluable, nos permite explorar diferentes culturas, épocas y perspectivas. Nos invita a reflexionar sobre la condición humana, a desarrollar nuestra empatía y a estimular nuestra imaginación. Es un viaje que nos enriquece como individuos y nos conecta con la experiencia universal de la historia. En cada novela, cuento, relato o crónica encontramos un nuevo universo por descubrir, un universo tejido con palabras que nos permiten comprender mejor el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Reconocer el género narrativo es reconocer la magia de la palabra escrita que nos conecta con la experiencia humana, con la historia y con la imaginación. Los elementos esenciales de la narrativa. Narrador. La voz que cuenta la historia. Puede ser un narrador en primera persona, que participa en la historia, comparte sus propias experiencias y reflexiones, como en El diario de Ana Frank, o un narrador en tercera persona, que observa la historia desde afuera y conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes, como en 100 años de la soledad. Trama. La secuencia de eventos que conforman la historia. La trama puede ser lineal, con una secuencia cronológica de eventos, o no lineal, con saltos en el tiempo o flashbacks. En La Odisea, por ejemplo, la trama no es lineal, con un viaje largo y lleno de obstáculos. Personajes. Los individuos que protagonizan la historia. Los personajes pueden ser redondos, con una personalidad compleja y multifacética, como Don Quijote o Hamlet, o planos, con una personalidad simple y unidimensional, como el lobo en La Caperucita Roja. Ambientación. El lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. La ambientación puede ser real, como en la Inglaterra victoriana, en Oliver Twist, o fantástica, como en la Tierra Media, en El Señor de los Anillos. Conflicto. El problema o la lucha que enfrentan los personajes. El conflicto puede ser interno, como la lucha de Hamlet contra su propia duda, o externo, como la batalla de Katniss Everdeen contra el Capitolio. Resolución. La forma en la que se resuelve el conflicto. La resolución puede ser feliz, como en Cenicienta, trágica, como en Romeo y Julieta, o abierta a la